Tomen mi yugo sobre ustedes, dice el Señor, y aprendan de mí, que soy manso y humilde de corazón. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. El Señor esté con ustedes. Proclamación del Santo Evangelio según San Lucas. Gloria a ti, Señor. Un sábado, Jesús fue a comer en casa de uno de los jefes de los fariseos, y estos estaban espiándolo. Mirando cómo los convidados escogían los primeros lugares, les dijo esta parábola. Cuando te inviten a un banquete de bodas, no te sientes en el lugar principal, no sea que haya algún otro invitado más importante que tú, y el que los invitó a los dos venga a decirte, déjale el lugar a este, y tengas que ir a ocupar, lleno de vergüenza, el último asiento. Por el contrario, cuando te inviten, ocupa el último lugar, para que cuando venga el que te invitó te diga, amigo, acércate a la cabecera. Entonces te verás honrado en presencia de todos los convidados, porque el que se engrandece a sí mismo será humillado, y el que se humilla será engrandecido. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Repita conmigo, ven Espíritu Santo, llénanos de tu luz, llénanos de tu amor, llénanos de tu sabiduría, para que podamos interpretar tu palabra. Amén. Sean bienvenidos, queridos hermanos, al compartir del Evangelio de hoy con el Padre Eudis Medina. Qué alegría poder compartir con cada uno de ustedes la reflexión de esta palabra de Dios que acabamos de escuchar. Y es una palabra que nos habla sobre una palabra muy importante en nuestra vida cristiana, la palabra humildad. Debemos siempre revestirnos de humildad. Fíjense lo que dice el Evangelio. Porque el que se engrandece a sí mismo será humillado. ¿Cuánta gente no se engrandece a sí mismo? ¿Cuánta gente no tiene aires de superioridad? ¿Cuánta gente no se cree superiores a los demás? ¿Cuánta gente, porque creen que tienen dinero, porque tienen poder, porque tienen cosas materiales, entonces creen que los demás son sus servidores? No. Debemos siempre tener humildad. Por tanto, nosotros debemos dejar a un lado la prepotencia, debemos dejar a un lado el orgullo, debemos dejar a un lado la vanidad. Hay gente que cree que tiene a Dios agarrado por la chiva. Hay gente que cree que compran la salvación. No, Señor, la salvación no se compra, la salvación se gana. Y para poder ganar la salvación debemos tener una conversión de vida. ¿Por qué? Porque la conversión de vida nos va a llevar a nosotros a tener humildad en nuestra vida. Y debemos tener humildad en todos los sentidos. Humildad tanto fuera como dentro del hogar. Yo no entiendo, yo no comprendo, por ejemplo, cómo hay hombres, cómo hay mujeres que son luz fuera de su casa, pero dentro de su hogar son oscuridad total. Son personas que fuera de su hogar se presentan como lo más humildes, como lo más sencillos, las personas que le colaboran a todo el mundo, las personas que ayudan a todas las personas, pero en la casa son unos desgraciados. En las casas no le colaboran a su esposa, no le colaboran a su esposo, no le colaboran a los hijos. Le dice la esposa, tengo mi papá, tengo mi mamá enfermo, necesito que me ayude. Y en vez de ayudarla, comienza a tener un problema con esa persona. ¿Qué humildad tienes entonces? ¿Cómo te pretendes presentar siendo luz afuera, teniendo tremenda oscuridad en el hogar? ¿Cómo pretendes que los demás digan afuera que ay, qué persona más maravillosa, qué persona más colaboradora? Y resulta que la mujer o el marido está en la casa diciendo, venga y viva con ella para que sepa lo que es bueno.
Eso es afuera, que se presenta como una persona humilde y sencilla, pero en la casa es un desgraciado, en la casa es una desgraciada, en la casa no colabora, en la casa no ayuda, en la casa lo que hace es pelear, en la casa lo que hace es gritar, en la casa lo que hace es mandar, porque cree que los demás somos sus servidores. No, Señor. Querido hermano, nosotros debemos revestirnos siempre de humildad. Debemos revestirnos siempre de sencillez. Esa tiene que ser una característica propia de nuestra vida. Fíjense algo. Cristo, el Hijo de Dios, aquel que tenía que nacer en cuna de oro, nació pobre, nació humilde, nació en una pesebrera, donde había un burro, una mula, una vaca, donde habían ovejas, donde no olía a nada bueno. Ahí nació Cristo. Ahí nació el Señor. Aquel que pudo haber tenido todas las riquezas de este mundo, vivió humilde y sencillo. Y esa humildad y esa sencillez se caracterizó en no despreciar a nadie. Esa humildad y esa sencillez se la demostró el Señor amando a todas las personas, tanto dentro como fuera de su hogar. Por eso ustedes y yo debemos ser luz primero en la casa. Debemos ser luz primero en el hogar. Yo no logro entender cómo hay personas que son luz fuera, pero son tremenda oscuridad en la casa. No logro entender cómo el hombre llega a la casa, por ejemplo, y le pega 3 gritos a la mujer porque no lo ha atendido, porque él dice que llegó muy cansado de trabajar. Póngase a lavar, póngase a planchar, póngase a cocinar, póngase a mantener la casa, póngase a educar a los hijos, póngase a llevarlos al colegio y a traerlo, póngase a hacer todo lo que tenga que ver en el hogar, a ver cómo vas a terminar en la noche. Vas a terminar cansado como llegaste tú del trabajo o incluso más. Por eso, querido Señor, debes tener humildad con tu esposa. Agradécele a su esposa. Dígale: mi amor, gracias por mantener la casa limpia. Gracias por cuidar de nuestros hijos. Gracias por lavarme la ropa. Gracias por plancharla. Gracias por mantener mi hogar. Gracias por estar siempre a mi lado. No sea desgraciado con su esposa. No sea oscuridad en su hogar. Igualmente pasa con la esposa. Llega el hombre de trabajar, de estar todo el día bregando, buscando la platica para llegar a la casa, y entonces la mujer, en vez de agradecerle, llegas a formarle un problema. Llegas a decirle: ya llegó vaya, báñese, quítese todo ese mugre que huele a feo. No, atiéndalo. ¿Para qué? Para que esa persona siga trabajando con humildad y con sencillez, que se parte el lomo de sol a sol tratando de llevar la comida a la casa. Sea agradecida con esa persona, agradézcale que está trabajando, agradézcale que lleva el pan al hogar, agradézcale que usted tiene un techo, que no le falta nada. De ambos lados debemos ser agradecidos. Por eso el Evangelio hoy nos dice: el que se engrandece a sí mismo será humillado. No te creas superior al que está en la casa. No, Señor, no puedes creerte superior a la otra persona. Debes siempre considerar a los otros superiores a usted. ¿Y eso quién lo dice? La palabra de Dios. Fíjense cómo nos lo dice la palabra de Dios. Vamos a ubicar la carta a los Filipenses, capítulo 2, versículo 3. Ubiquemos la carta a los Filipenses, capítulo 2, versículo 3. Mire lo que nos dice. Escuche, prestemos atención. No hagáis nada por ambición. No seamos ambiciosos. ¿De qué le sirve al hombre ser ambicioso? ¿De qué le sirve? Hace 2 días atrás celebrábamos el Día de los Fieles Difuntos. Ahí, en ese lugar, 3 métricos de tierra, ahí es donde nosotros nos damos cuenta que la ambición no nos conduce a nada. Que nada nos llevamos. Que estaremos enterrados a la misma distancia que estará enterrado el pobre, el blanco, el negro, al que nosotros le caímos mal y al que nosotros maltratamos. Vamos a estar enterrados a la misma distancia. Ahí no habrá que usted tenga mucho dinero y quiere que va a comprar la salvación por toda la plata que tiene. No, Señor, la salvación no se compra, la salvación se gana. Porque hay gente que cree que va a comprar la salvación. Hay gente que cree que porque tiene plata puede comprar la salvación. No, Señor. Eso es para los protestantes que le meten a ustedes esas mentiras diciéndole: ay, pague el diezmo, que entre más diezmo pague, Dios más lo va a salvar. No sea bobo, ¿sí? La salvación se gana cuando usted vive con humildad. La salvación se gana cuando usted vive con sencillez, cuando usted es capaz de amar, valorar, respetar, cuidar su familia. Ama a su esposa, ama a su esposo, ama a sus hijos. Eres luz en la casa y así podrás ser luz fuera, y de esa manera te ganas el reino de los cielos. Fíjense lo que dice la palabra de Dios. No hagáis nada por ambición o vanagloria, sino con humildad.
con humildad. La pregunta es, ¿con qué humildad tratamos nosotros a nuestra familia? ¿Con qué humildad tratas a tu esposa? ¿Con qué humildad tratas a tu esposo? ¿Con qué humildad tratan a sus hijos? ¿Hay humildad para tratarlos? Considerando a los demás superiores a uno mismo. Considerando a los demás superiores a uno mismo. Me da tristeza aquellos hombres que consideran a su esposa no una esposa, sino que la consideran una esclava. No la consideran una compañera de vida, sino a la mujer del servicio. Me da tristeza en aquellos hombres que son capaces de donar hasta lo que tienen a los que están fuera de su casa, pero cuando la esposa le pide algo para ella o para su familia, en vez de ayudarla, le forman tremendo problema. E incluso tanto es el problema que hasta cuidado y no terminan hasta golpeándola. ¿Por qué? Porque no hay humildad, porque no hay sencillez, porque no se ha comprendido que la persona que se tiene al lado es una compañera o un compañero de camino. Fíjense lo que dice la palabra de Dios. Dice, no hagáis nada por ambición o vanagloria, sino con humildad, considerando a los demás superiores a uno mismo y sin buscar el propio interés, sino el de los demás. ¿Cuál es ese interés que estás buscando? ¿Estás buscando realmente el interés de los demás? ¿Cómo es tu servicio? Y fíjese lo que dice este maravilloso evangelio de hoy, ¿no? Dice, porque el que se engrandece a sí mismo será humillado. Será humillado. El que se engrandece. Imagínese usted que llegue a su casa, usted que le gusta mandar, usted que le gusta que su autoridad sobresalga, usted que cree que tiene a Dios agarrado por la chiva, usted que llegue y pega 4 gritos y maltrata a su esposa y maltrata a sus hijos, usted se enferme. Esa mujer y esos hijos, en vez de decirle a Dios, Señor, sana a mi esposo, sana a mi papá, le van a decir al Señor, Señor, acaba ya con esto, termina ya con esto. Queremos salir de este calvario. ¿Por qué? Porque eso fue lo que usted construyó. Eso fue lo que usted ha ido construyendo en su vida. La pregunta es, ¿tiene la esposa suya necesidad de pedirle a usted algo? No, usted tiene que darle. Usted tiene que darle. Ciertamente, cuando es esa esposa que trabaja en el hogar, cuando es esa esposa que está en casa, cuando es esa esposa que lo ama a usted, que lo quiere, que lo valora, que cuida, que respeta, aquella esposa que educa bien a los hijos, aquella esposa que lo recibe a usted con alegría, aquella esposa que las sonrisas de ella son para usted. Eso se valora, eso se cuida, eso se respeta. Fíjense lo que dice la palabra del Señor, ¿no? En la carta a los Colosenses, capítulo 3, versículo 12. Dice, así que como elegidos de Dios, santos y amados, revestidos de entrañas de misericordia, de bondad, humildad, mansedumbre y paciencia, soportándoos unos a otros y perdonándoos mutuamente, si alguno tiene queja contra otro, soportándose, revistiéndose de humildad, de sencillez. Esa debe ser siempre nuestra característica, pero debe haber una conversión de vida. Una persona que se deje llevar por la arrogancia, por la prepotencia, por los aires de superioridad, e incluso son personas que la soberbia pueden más, difícilmente alcanzará la misericordia de Dios. Difícilmente es una persona que alcanzará el reino de los cielos, porque la característica que debe tener todo buen cristiano es simplemente dejarse guiar por la humildad y por la sencillez. Por eso, queridos hermanos, hoy el Evangelio a nosotros nos habla de que debemos ser buenos y mejores cristianos. Debemos ser humildes y sencillos. Fíjense algo como dice la primera carta de San Pedro, capítulo 5, versículo 6. Dice, humillaos pues bajo la poderosa mano de Dios. Debemos siempre reconocer que por encima de nosotros está Dios. Y si por encima de nosotros está Dios, nosotros no podemos estar por encima de los demás, porque todos tenemos la misma dignidad. Todos somos hijos de Dios.
En el hogar, para que pueda funcionar de la mejor manera, debe haber siempre humildad, debe haber siempre sencillez. No puede haber arrogancia, no puede haber prepotencia, no pueden haber gritos, ni golpes, ni peleas. Debe siempre haber humildad, debe siempre haber paciencia, debe siempre haber amor. Debe existir cada una de estas características en el hogar, revestidos siempre de humildad, revestidos siempre de sencillez. Pues pidámosle a Dios Todopoderoso que nosotros podamos humillarnos bajo la poderosa mano de Dios para que, llegada la ocasión de irnos de este mundo, como dice la palabra de Dios, para que llegada la ocasión os ensalce, Dios pueda elevarlos a ustedes, pueda llevarlos a ese lugar que Él ha preparado con mucha humildad y con mucha sencillez. Por eso, queridos hermanos, me encanta al final de este evangelio: el que se engrandece a sí mismo será humillado, y el que se humilla será engrandecido. Queridos hermanos, que podamos servir siempre con humildad, que podamos servir siempre con sencillez. Queridos hermanos, que podamos nosotros ver el rostro de Dios en la otra persona, en el humilde, en el sencillo, en aquel que nada tiene. Si tú tienes bienes materiales, si tú tienes dinero, tienes poder, tienes riqueza, si tienes todas estas cosas, trata siempre de ser humilde, trata siempre de ayudar a los demás, trata siempre de ver el rostro de Dios en los que nada tienen. Sé capaz de desprenderte de esas cosas materiales, ser un buen administrador y ayudar a todas esas personas que tanto necesitan. No hagan como muchos que dicen: es que yo no le doy porque se lo va a gastar en miche. Usted hágalo. Usted simplemente dé. Que la persona que lo recibe, si se lo gasta en licor, ya eso es problema de ella. Pero usted lo dio con una buena intención. Hágalo siempre. Dé con humildad, dé con sencillez. Consejo para las familias. En el hogar debe siempre reinar esa humildad y esa sencillez. Valore a su esposa, valore a su esposo, valore el trabajo. Si tú trabajas todo el día de sol al sol, tu esposa trabaja todos los días en el hogar. Uno de los trabajos más desagradecidos que hay en este mundo es el trabajo del hogar. ¿Cuántas mujeres gastan su vida manteniendo un hogar para después ser desilusionadas porque el hombre no fue capaz de valorar esa gran mujer que Dios le concedió? Mujeres, valoren a sus maridos. Si tienes una gran persona en tu hogar, un hombre que trabaja, un hombre que todos los días se levanta con la mente siempre puesta en buscar lo mejor para su hogar y sale a buscarlo y llega a la casa con algo mejor cada día, valórelo. Valore esa persona que se esfuerza porque en el hogar nunca falte nada. Recuerden esto, una característica propia que debe existir en toda vida: la vida personal, la vida matrimonial, la vida religiosa, la vida sacerdotal, la vida de iglesia. Una característica propia que debe haber, que debe existir, es la humildad. Que siempre podamos revestirnos de humildad, siempre podamos revestirnos de sencillez. No consideremos a los demás inferiores a nosotros. No consideremos a los demás que son algo que no sirve. No. Consideremos a los demás superiores a nosotros y verá cómo nuestra humildad cada día se fortalece más. Que Dios Todopoderoso nos dé la gracia de ser cada día buenos y mejores cristianos. Les saluda cariñosamente el Padre Eudis Medina. Comparte este evangelio, compártelo con todo el mundo. Dale me gusta para que pueda llegar a muchas personas. Gracias por seguirnos. Vamos a prepararnos pues con humildad y con sencillez para recibir la bendición del Señor. El Señor esté con ustedes. Y la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre ustedes, sobre sus familias, les acompañe y les bendiga para siempre. Amén. No podemos despedirnos sin antes saludar a nuestra querida Madre, la Virgen María. Digamos juntos: Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres,
y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Que tengan una feliz jornada. Dios les bendiga.